Para los que nos están viendo, ¿cuál es el fondo de la discrepancia con lo de la ley electoral? Lo podemos explicar de manera muy sencilla. Se aprobó una ley de austeridad republicana a partir del principio juarista de que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces se planteó la reducción de los salarios, que eran muy elevados, de los altos funcionarios públicos, y también se quitaron otros privilegios para la alta burocracia, como por ejemplo el servicio médico privado, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, llevaba a que un servidor público podía hacerse una cirugía plástica a costillas del erario, con el presupuesto público, con el dinero del pueblo. Esto significaba un presupuesto anual del orden de 6,000 millones de pesos. Se eliminó. Lo mismo, los altos funcionarios públicos gozaban de una caja de ahorro especial. Ahora les voy a hablar de esa partida, lo cual significaba que cuando terminaban su función o se iban a ocupar otro cargo, se llevaban ese ahorro. Ellos dejaban, si ganaban 200,000 pesos mensuales, 20,000 de ahorro al mes, y del presupuesto público se les aportaba otros 20,000, de modo que ya ahorraban al mes 40,000. Cuando salían del gobierno o se iban a otro cargo, se llevaban todo eso. En la ley de austeridad se suspendió, pero en los dos casos se ampararon los del Poder Judicial y los del INE. Para empezar, no aceptaron ganar menos que el presidente, siguieron ganando el doble o el triple de lo que gana el presidente, aun cuando en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. O sea, violaron la Constitución mediante un amparo, una argucia legaloide. Continuaron con el servicio médico particular, pero también con la caja de ahorro. Como no se pudo hacer la reforma constitucional en materia electoral, porque se opuso el bloque conservador, optamos por llevar a cabo la reforma a la ley electoral, que no requiere de 2/3 partes de los votos, que no requiere mayoría calificada, sino mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Se aprueba la ley y un ministro la suspende. Ya hablábamos ayer de cómo en los hechos tiene más poder real un ministro que el poder legislativo, que diputados y senadores que aprobaron la ley. Bueno, pero ¿por qué suspenden la ley? ¿Es cierto de que se quiere destruir al INE? No. ¿Es cierto de que se afecta a la democracia? No. Lo que es cierto es que esta burocracia dorada no quiere perder sus privilegios. Dos datos. Uno en lo general, que aquí Elizabeth recordó, se destinan alrededor de 25,000 millones de pesos al año para los organismos electorales y para los partidos políticos. 25,000 millones de pesos. Es donde se gasta más en todo lo que tiene que ver con lo electoral en el mundo. No hay otro país que destine más dinero para lo electoral que en México, y con todas las deficiencias
errores y fraudes que se cometen, porque por eso es tanto dinero, para tener al servicio de la oligarquía estos organismos electorales. Cuesta la simulación democrática, cuesta el mantener, como era antes, una oligarquía con fachada de democracia. Pero eso es en lo general, pero en lo específico, para los que nos están viendo. Está por terminar el presidente del Consejo del INE y otros consejeros. Se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros privilegios en su liquidación más de 10 millones de pesos cada uno. No han querido informarlo. Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia, o hablan de transparencia cuando se trata de otros, la transparencia en los bueyes del compadre. El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, Porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Cualquier ciudadano, un trabajador, por su antigüedad, si es despedido, se le liquida, se le dan 3 meses de sueldo, más 20 días de acuerdo a los años trabajados. Así lo establece la ley. Aquí no solo es eso, es más, eso es lo menos. Aquí lo más es el fondo de ahorro. Hay un representante de Morena en el INE, Yergo, que hizo una cuenta de lo que se va a llevar Jacobo, pero lo que quiero es que quede claro cómo se mantienen estos privilegios, porque ¿de qué privilegio goza un alto funcionario y recibe un trato especial que no lo reciben la mayoría de los trabajadores de México? ¿Por qué estas excepciones? Bueno, que todos sepan que ya en el Poder Ejecutivo todo eso se canceló, ya no hay ese fondo de ahorro. Yo no me voy a llevar 10 millones porque ya se prohibió. Y aclaro, había algo parecido cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y lo cancelé y no me dieron una recompensa cuando salí. Y desde luego que me tocó cancelar lo de la pensión de los expresidentes. ¿Cuánto le entregaban a Fox, a Calderón, al licenciado Salinas, a todos? Pues como 5 millones de pesos mensuales, porque no era nada más lo que ganaban equivalente a lo que percibían los secretarios, sino que tenían funcionarios a su servicio, como 80, 100 servidores públicos a su servicio. Tenían un general con oficiales y soldados y viáticos, y en general como 5 millones de pesos mensuales. Todo eso ya desapareció. Entonces, que no engañen a la gente, que no se deje también la gente manipular, aunque les caigamos mal. Tenemos la obligación de informarles. Nada de que el INE no se toca, cuando lo que no quieren que se toque es esto. Miren, este es el finiquito, compensación por término de la relación laboral. Esto es lo que los trabajadores en general reciben o tienen derecho, desde luego, en la proporción de su salario. Como aquí los salarios son altos, pues es 40 días de aguinaldo por año, vacaciones 20 días por año, prima vacacional, pero esto que está en la ley electoral, pues tiene un importe neto
este es el importe bruto, pero ya con descuento de 82,000 pesos. Luego está por 14 años, este es el caso del señor Jacobo, la compensación. Impone 3 meses de salario, 20 días de salario por cada año de trabajo. Miren, a pesar de que el sueldo es alto, en total nada más 2,242,000. Claro que esto un trabajador no lo ve nunca, pero al final el total del finiquito, vamos a decir, laboral, por 14 años o más de estar ahí, bruto 3,269,000. Ya con descuentos 2,325,000 se va a llevar por esto. Es bastante, porque son 14, 15 años y con sueldos elevados. Pero no se compara, y eso es lo que quiero dejar de manifiesto, con el seguro de separación individualizado, así se llama este privilegio, seguro de separación individualizado. Esto es lo que se canceló cuando llegué a la presidencia y se mantuvo en la Suprema Corte de Justicia y en los llamados organismos autónomos que se ampararon o que utilizaron argucias como crear fideicomisos. El Poder Judicial tiene en fideicomisos oscuros, no transparentes, 20,000 millones de pesos. El Poder Judicial. Miren lo que significa este seguro. Seguro de separación individualizado. Aportación patronal. ¿Quién es el patrón de este señor? El gobierno, bueno, el pueblo. 4 millones. Ya nada más ahí. Seguro de separación individualizado. Aportación del trabajador, lo que él fue ahorrando, lo que les decía, una cantidad equivalente. Les hablaba yo que si se ganaba 200,000 dejaban 20,000 y el gobierno aportaba otros 20,000. El total de seguro de separación individualizado, 8 millones, para 2 millones. Esto le costaba al gobierno, antes de que llegáramos, alrededor de 8,000 millones de pesos al año, la aportación del patrón, 8,000 millones de pesos del presupuesto. Entonces, se va a llevar 8,000 más 2,000, 10,504,000. Este es el fondo del asunto. A ver la de Lorenzo, pero no la ha dado a conocer. Igual es la del presidente, menos, porque tiene menos tiempo, sí. Este es el asunto. Así de claro. Porque ni modo que me diga Carmen Aristegui que es objetiva y es profesional si escribe. Solo doy un dato. En el Reforma, yo recuerdo que Lorenzo Meyer dejó de escribir en el Reforma, en un acto de consecuencia. Y los del Proceso, por ejemplo, esos también hablaban de que ellos no se vinculaban al poder, ellos ejercían el periodismo independiente y que la nota era la nota. Pues no, también ya entregados por entero a la mentira. Todo esto está pasando en medios. Y también aprovecho para contestarle, porque es parte de lo mismo, no es nada más México, es el mundo. Hoy voy a participar en una videoconferencia con algunos presidentes y el tema es la democracia y voy a hablar de eso, porque es un fenómeno, ¿no?, mundial. La pregunta es, ¿hay realmente democracia en el mundo? ¿O es una oligarquía lo que predomina con fachada de democracia? Porque la democracia, como se definió desde la época de Aristóteles y como lo dice su interpretación en el lenguaje o en la palabra de origen griego, demos es pueblo, kratos es poder, por eso democracia. ¿Es realmente el poder del pueblo? ¿Es realmente el pueblo el que gobierna en el mundo o en la mayoría de los países del mundo? ¿O son las élites? ¿O es la oligarquía, que significa también, de acuerdo
a la definición aristotélica, el gobierno de la minoría, de los pocos, de los ricos. Entonces es interesante. Y decía yo que esto es un asunto mundial, porque en aras de la democracia, en nombre de la democracia, se han cometido muchos crímenes a la humanidad. Entonces sí es importante regresar a los orígenes, ¿no? Y plantearse el significado de la palabra y su alcance, ¿no?, real. Por México llega solo el 25% del fentanilo que consumen en Estados Unidos. El 75% del fentanilo que consumen en Estados Unidos llega por Estados Unidos y por Canadá. Y que también considere que nosotros no producimos fentanilo, que el fentanilo llega de Asia y que nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo. Y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, sino lo hacemos por convicciones humanitarias, porque sí nos importa lo que sucede lamentablemente en Estados Unidos, de que muchos jóvenes pierden la vida, 100,000 jóvenes al año por consumo de fentanil. Y nosotros vamos a ayudar, vamos a cooperar en todo lo que podamos. Pero que el senador, que es tan influyente, puede hacer mucho para que no se den estas muertes. Por ejemplo, el control de las armas. Por ejemplo, que se persiga a los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos. Por ejemplo, que se apruebe una campaña de información, de orientación en Estados Unidos sobre el daño que causa el fentanilo. Por ejemplo, ellos podrían, este senador tan influyente, presentar una iniciativa para que los padres tengan en sus hogares a los jóvenes más tiempo y que reciban una compensación, que en vez de que abandonen los jóvenes los hogares a los 18 años, que los puedan mantener hasta los 21, hasta los 30, ahí con ellos, que se fortalezca la fraternidad, la solidaridad, el amor en familia, que no se desintegre la familia, que no se abandone a los jóvenes, porque eso causa mucho problema. Y es ir a atender las causas, porque podemos lograr en el supuesto, y además lo deseamos, de que ya no tengan fentanilo. Si existe esa crisis familiar, social, y los jóvenes van a seguir insatisfechos, abandonados, infelices, van a seguir buscando la droga y va a surgir cualquier otro químico, como ha sucedido ya en Estados Unidos, y no se va a poder enfrentar esa tremenda crisis, lamentable crisis humanitaria. En lo de García Luna hay que esperar, porque hasta junio viene la sentencia definitiva y él puede hablar. Por eso andan nerviosos. Ayer estaba yo leyendo una declaración del expresidente Fox diciendo de que pues prácticamente que García Luna era inocente y que le habían fabricado los delitos y que los testigos eran pura gente de poca credibilidad, delincuentes les llamó. Ayer creo, allá en Estados Unidos, ya defendiendo a García Luna. Calderón también lo está haciendo, o sea, de manera menos abierta, más cuidadoso, pero sí está diciendo de que él esperaba, ¿no?, que se presentaran pruebas y que no se presentaron. Entonces, hay que ver qué dice García Luna. Él tiene la posibilidad, no solo de hablar para que le reduzcan las penas,
sino de ayudar. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, que contribuya para que no se repitan esos hechos, ¿no?, tan deleznables, vergonzosos, de que el gobierno se pone al servicio de la delincuencia. Entonces él podría contar cómo operaba con su grupo y a quién le informaba y con quién se ponía de acuerdo del gobierno de Estados Unidos, con qué agencias. Sería pues un aporte histórico, nos ayudaría mucho, ya no solo a nuestra generación, sino a las generaciones futuras. Es un gran servicio para purificar la vida pública, para que no se repitan estas cosas. Al inicio de este mes de marzo, Estados Unidos impuso sanciones económicas a 8 empresas mexicanas por estafar a ciudadanos estadounidenses en cuestiones que tienen que ver con el tiempo compartido y que tienen que ver también con el tema inmobiliario. De acuerdo, y así lo apunta a ciudadanos estadounidenses, lo afirma Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, y también la Oficina del Tesoro comenta sobre este caso en particular. De esas 8 empresas que tenemos los nombres, de esas 8 empresas mexicanas, 5 están en Puerto Vallarta, 3 en Guadalajara, que tienen que ver con estos fraudes, tiempo compartido, con la cuestión inmobiliaria, que son los temas que he traído aquí. Y en esta ocasión le traigo una carta de condóminos que tuvieron que ser evacuados. Así están las cosas. Le comento que hay un desarrollo que se llama Isla 115. En el expediente que se buscó de este desarrollo, le comento y le dicen los condóminos y todo el presidente del Consejo del Condomino Isla 115. Recibe usted un respetuoso y cordial saludo. Acudimos a usted, presidente, para solicitar su apoyo y hacer de su conocimiento la situación que estamos viviendo los condóminos de Condominio Isla 115 en Puerto Vallarta, Jalisco, que a partir del sismo del 19 de septiembre del año pasado, este condominio presentó daños bastante severos, visibles, y que se dieron cuenta, pero que los que construyeron, la constructora Crescento, negaba el asunto. Entonces todos tuvieron que juntar dinero, reunir dinero para hacer un peritaje a cargo del ingeniero Rubén Jasso Reina, con el que yo ya tuve la oportunidad de platicar. Bueno, en el expediente que se buscó, que no salió favorable, este edificio no encontraron muchas deficiencias de diseño, así como calibres de varillas sin cumplir con los parámetros mínimos estructurales. En todo el expediente, presidente, no tienen, por ejemplo, el cálculo estructural, les dieron las licencias la pasada administración a esta y a otros desarrollos sin cumplir con la norma. Es decir, aparte de que no cumplen con la norma, construyen mal, y tan construyen mal que tuvieron que evacuar a 28 familias. Es un edificio de reciente construcción, presidente. ¿Y a qué voy con esto? Y que voy a dejar la carta aquí a Jesús. ¿A qué voy con esto? Este es un edificio de reciente construcción, como muchos otros. Y no solamente son nuestros edificios, hay casas que Desarrollo Urbano de la administración pasada que otorgaron 155 licencias de construcción. ¿Cómo es posible que una gente compre un departamento porque se va a ir a vivir ahí, lo evacúen, ya no puedes vivir aquí, pero tienes que seguir pagando tu crédito hipotecario? Eso es para gente de recursos, pero también hay otras personas que están pagando una casa que se cuarteó, que te tienes que salir porque se te va a venir encima. ¿Y qué hago? Te sales, tienes que pagar y la gente está agobiada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se puede hacer, presidente? Hay que seguir, Susana, insistiendo. Tenemos casos en Acapulco y en otras partes y los estamos atendiendo y se va avanzando
Y desde luego no es un asunto fácil, es muy complicado, porque están acostumbrados a actuar con prepotencia, de manera impune, pero hay que seguir adelante. En este caso hay que pedirle a María Luisa que lo atienda y que se apoye en la Procuraduría, y si es necesario y legal, en la Guardia Nacional. Estamos defendiendo ahora el Parque Jaguar en Tulum. Estaban así igual, metidos al Parque Nacional, bueno, a la zona arqueológica, construyendo, y por las noches metiendo material, aún existiendo legalmente una prohibición, pues tuvimos que movilizar a la Guardia Nacional y tenerlos ahí, y eso es lo que hay que seguir haciendo y no rendirse. No me voy a rendir, presidente. Antes de yo venir a la mañanera, antes de venir a la conferencia, yo agoté todo. Primero en el municipio, me di cuenta que estaban haciendo sus licencias de manera ilegal. Le hablé al gobernador, gobernador, ¿cuándo vas a Puerto Vallarta? Mire, está pasando esto. Sí, le entró y le salió y no me atendió. Entonces vine aquí, ya que me vio aquí me dijo, ya te vi muy activa en las mañaneras. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sentada, me callo? No es mi estilo. No, y por eso estoy aquí. Pero te va a respetar, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Sí, nunca me ha faltado el respeto. Sí, sí. Entonces vamos de manera amigable sí. a buscar eso. ¿Te parece? Sí, claro que sí.